Hola, estimados amigos, feliz día. Les habla Ricardo Rechaga para el Compás Financiero y la transmisión del lunes 26 de mayo del 2025 por Washington TV. Disculpen mi ausencia, hoy vamos a hacer un brevísimo emisión porque realmente pues me ha afectado una enfermedad y unos medicamentos me causaron un insomnio y la verdad es que no estuve bien. Y bueno, ahora una alergia que casi no me deja respirar, pero bueno, hoy va a ser un hermoso día aquí en Alemania y la verdad es que lo pienso aprovechar muy bien. Quería comentarles rápidamente que todos están hablando y todos están enfocados en Estados Unidos y los problemas que pueda tener Estados Unidos, que los tiene. Como todo sistema de operación, tiene problemas, dificultades, situaciones que arreglar, pero también tiene ventajas y ganancias. Sin embargo, quien está teniendo ciertos problemas y puede crear una situación complicada es Japón. Japón, como recordarán ustedes en la última emisión del 12, yo les comentaba que es el principal tenedor de bonos de deuda de Estados Unidos. No es China, como se decía. Y cuando digo principal tenedor de bonos de deuda de Estados Unidos, de deuda del Tesoro, lo que estoy queriendo decir es que es el principal gobierno extranjero tenedor de bonos. Y en segundo lugar estuvo China, pero ahora es Gran Bretaña. Pero parece que están disputándose allí, ¿no? ¿Cuál de los dos tiene más o menos? Sin embargo, independientemente de eso, la zona, la región del mundo que mayor tenencia de bonos tiene es Asia, coincidiendo con que es la zona del mundo donde Estados Unidos más exporta y desde la región de donde más importa. En, Esto significa en la práctica dos cosas. Número uno, la alta concentración, la alta dependencia que tiene Estados Unidos de proveedores asiáticos, tanto de materias primas como de productos terminados para abastecer su mercado interno. Número dos, esto dice que también depende grandemente en sus ventas de esa misma región, la región asiática, el amplio conjunto de Asia, Asia Oriental, de Oriente Cercano, en fin, todo Asia, todo lo que nosotros podamos considerar Asia, incluyendo lo que está cerca de Europa. Y esto trae una consecuencia bastante interesante, bastante importante, y en la práctica se confirma lo que se viene diciendo en algunos medios, pero muy poca voz, de muy bajo volumen, digámoslo así, que estos gobiernos asiáticos cuando venden en Estados Unidos lo que ellos hacen es que compran deuda, como en efecto ha hecho Japón, las empresas, los grandes fondos y los proveedores compran deuda de Estados Unidos, esta deuda se revende en mercados en Japón y pues son los grandes fondos de jubilaciones los grandes tenedores o van simplemente directamente y compran también. ¿Qué está pasando entonces con Japón? Que ellos en la última colocación de bonos de deuda, recordemos que esto es un subsidio o un financiamiento para el funcionamiento del Estado, no fue exitosa esa colocación, hubo muy poco interés. Disculpen que no les aporte las láminas como suelo acostumbrar, pero en próximas emisiones, cuando vaya a estudiar Japón, pues sí lo haré. ¿Qué pasa? Que entonces eso enciende señales de alarma. ¿Cuáles son las señales de alarma? Que va a haber una crisis de financiamiento probablemente en Japón, y espero que sea probablemente porque si eso sucede, entonces Japón va a tener que empezar a defender el yen, y cuando un país empieza con las características del sistema financiero como las que tiene Japón, que tiene un banco central eh, público, no como en Estados Unidos, que es un banco central privado, por lo tanto no es un banco central como el concepto lo define. Entonces va a empezar a defender la moneda porque va a haber déficit fiscal, con el agravante de que próximamente van a haber elecciones en Japón. Entonces, seguramente va a incurrirse en déficit fiscal, el déficit fiscal genera inflación
Y estos dos factores generan debilitamiento de la moneda. Es decir, la gente empieza a vender yenes y empiezan a comprar dólares preferentemente, ¿no? Que es la moneda dura, la moneda de reserva. Entonces, esto va a crear una situación aún más complicada. ¿Y qué pasa? Que para que el Banco Central de japonés pueda defender la deuda, necesita hacerse de dólares. ¿Y de dónde va a sacar esos dólares? Aparte de quemar reservas, los va a sacar vendiendo bonos de Estados Unidos, bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y esto va a crear un problemón internacional importante. Entonces hay que estar atentos, monitorear esto y verificarlo porque esto puede crear incrementos en tasas de interés, va a crear abaratamiento de los bonos japoneses, puede crear una situación financiera complicada porque que han estado haciendo muchos tenedores de bolsa, bueno, de bonos, perdón, de la deuda del Tesoro norteamericano, pues se endeudan en yenes y van y compran en los bonos norteamericanos. Entonces ahora, en caso de que esto se tenga que revertir, si sucede, se los avisaré, pues entonces ellos van a tener que vender estos bonos para hacerse con dólares y alimentar las reservas del país. Entonces esto va también a abaratar el bono del tesoro y eso va a generar un incremento de la inflación, de la tasa de interés, disculpe, en Estados Unidos. Y entonces va a complicar la situación y a eso se refiere un poco, pues, explica la presión que tiene el señor Trump con el señor Powell de la Reserva Federal, que reduzca las tasas de interés porque lo más probable es que se esté avisorando que va a haber una situación con los bonos japoneses y que pueda haber una corrida de ventas de los bonos norteamericanos en los grandes tenedores, Japón específicamente. Bueno, espero honestamente equivocarme, espero que la información realmente se confirme y que, bueno, sea simplemente nubarrones que pasaron y queden pues en la anécdota. Esto era todo por hoy. Te agradezco mucho tu atención. Espero que te vaya súper bien y sigue adelante. Recuerda, invierte en tu futuro. No dejes de invertir a largo plazo. Les saludo Ricardo Rocheaga para el Compás Financiero, emitido por Washington TV. Un saludo a todos. Les deseo lo mejor.